Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. La madre del famoso actor Keran Bürsin, Idem Bürsin, ha decidido romper el silencio que guardaba desde hace meses. Con una mezcla de cansancio, decepción y amor maternal, confesó a una amiga cercana, y luego a la prensa, que ya no puede seguir cargando sola con la responsabilidad del cuidado de su nieto. Una abuela fuerte, pero al límite. Desde que Keran Bürsin regresó a Turquía tras años en el extranjero y atravesó una dolorosa separación con Hande Erçel, su madre ha sido su mayor apoyo. Sin embargo, según fuentes cercanas a la familia, la crianza del pequeño, fruto de la relación entre Keran y Hande, ha recaído casi exclusivamente en los hombros de Idem. Yo amo a mi nieto con todo mi corazón, pero esto no es lo que soñé para mi vejez. Hace año y medio que duermo poco, me ocupo de sus comidas, su escuela, sus emociones. Y mientras tanto, su padre está grabando sin parar y su madre, ni se aparece, habría dicho Idem entre lágrimas, según la publicación de una revista local. Una historia de amor rota, y un niño en el medio. La historia entre Keran y Hande parecía un cuento de hadas. Pero cuando se supo que habían tenido un hijo en secreto y luego se separaron, el público quedó impactado. Lo que nadie sabía era que la crianza del niño estaba completamente en manos de la abuela. Keran trabaja sin parar. Entiendo que es su carrera, su responsabilidad, pero este niño necesita a sus padres. No a una mujer de 70 años intentando ser madre otra vez, declaró indignada. ¿Dónde está Hande Erçel? Uno de los puntos que más molestan a Idem es la ausencia total de Hande Erçel. Aunque en el pasado hubo rumores de que ella quería recuperar la relación con su hijo, hasta ahora no ha dado ningún paso firme. Y eso ha provocado un fuerte resentimiento en la madre de Keran. Yo no crié a mi hijo para que se convierta en un padre ausente, pero tampoco para que yo cargue sola con todo. Y ella, que lo trajo al mundo, ¿dónde está ahora? Grabando campañas, desfilando, pero sin tiempo para su hijo, expresó con evidente dolor. Keran guarda silencio, pero algo se está moviendo. Mientras la declaración de Idem Bürsin sacude las redes sociales, Keran aún no ha hecho comentarios públicos. Sin embargo, allegados al actor aseguran que la tensión en casa se ha hecho insoportable. Él mismo estaría considerando una reestructuración total en su agenda profesional para poder asumir el cuidado de su hijo como corresponde. Una fuente cercana reveló, que era mamá a su madre, pero sabe que no puede seguir así. Está agotada. Y él también empieza a sentirse culpable. El pueblo opina, madre, abuela o responsabilidad compartida. En redes, el debate está encendido. Mientras algunos defienden a Idem diciendo las abuelas no son niñeras, otros critican tanto a Keran como a Hande por abandonar sus roles parentals. Algunos incluso exigen que Hande dé explicaciones. No basta con publicar fotos en Instagram, tu hijo necesita una madre, no una influencer. ¿Qué pasará ahora? Idem ya ha advertido que, si la situación no cambia, tomará medidas drásticas. No se descarta que deje la casa familiar o incluso que solicite ayuda legal para asegurarse de que el niño tenga una estructura estable y permanente. Yo ya cumplí mi parte. Ahora les toca a ellos ser adultos. El drama en la familia Bürsin está lejos de terminar. Y mientras la pequeña criatura sigue creciendo en medio del amor y la tensión, la pregunta es una sola: ¿quién realmente velará por su bienestar? Hande Erçel rompió el silencio, ese niño también es mío. Después de las duras declaraciones de Idem Bürsin, la madre de Keran, y la ola de críticas en redes sociales, finalmente Hande Erçel decidió hablar. A través de un comunicado compartido en su cuenta privada y luego filtrado a la prensa, la actriz respondió con palabras que sorprendieron a muchos. Nunca dejé de pensar en él. Sé que cometí errores. Me alejé porque también necesitaba sanar, pero eso no significa que haya abandonado a mi hijo, escribió Hande. Según ella, el distanciamiento fue una decisión tomada por mutuo acuerdo con Keran para evitarle al niño la tensión de una separación dolorosa y mediática. Sin embargo, el momento elegido por Hande para hablar ha generado dudas. ¿Por qué ahora? ¿Acaso se sintió expuesta por las palabras de Idem? La actriz asegura que su regreso está motivado por un solo motivo, su hijo. Estoy de vuelta en Estambul. Voy a verlo.
Quiero explicarle todo. Él tiene derecho a conocer a su madre y a sentir que está presente. Keram no lo esperaba, y ahora apareces. Las declaraciones de Hand llegaron también a oídos de Keram Bursin, quien, según personas cercanas, se quedó en shock. El actor, que había hecho enormes esfuerzos para proteger la privacidad de su hijo, no tomó bien que Hand hablara públicamente. Esto no es un juego. Ella no puede desaparecer 1 año y medio y luego volver como si nada hubiera pasado, habría dicho a sus amigos más cercanos. Según testigos, Keram no está dispuesto a permitir que su hijo sufra un vaivén emocional, y está considerando que cualquier reencuentro entre madre e hijo se haga con supervisión profesional. Idem reacciona: no quiero que jueguen con su corazón. La madre de Keram también fue consultada luego de las palabras de Hand. Su respuesta fue breve pero contundente. Yo ya cumplí. Pero si vuelve, que sea de verdad. Este niño no necesita promesas vacías, necesita estabilidad. Una familia rota, un futuro posible. Los medios especulan con una posible mediación familiar para que el niño pueda tener una relación saludable con ambos padres. Aunque hay mucho resentimiento, también existe el deseo compartido, tanto por parte de Hand como de Keram, de que el niño crezca rodeado de amor, no de reproches. Mientras tanto, los fans siguen divididos. Algunos aplauden el paso de Hand, otros creen que ya es demasiado tarde. Las redes están encendidas con hashtags como #el niño de Kerem y #Ande vuelve, mientras los paparazzi ya acampan cerca del domicilio Bursin. Final feliz o nueva batalla. Todo está en manos de ellos ahora. El pequeño, que aún no entiende el peso de lo que se dice sobre él, solo quiere jugar, reír, y sentirse querido. ¿Podrán sus padres dejar atrás el orgullo y priorizar lo que realmente importa? El tiempo lo dirá. Tras semanas de tensiones, declaraciones y rumores, finalmente llegó el momento que todos esperaban: Hand Erzel pudo ver a su hijo nuevamente. Pero este reencuentro, lejos de ser una escena idílica, estuvo cargado de emociones encontradas, suspiros reprimidos y lágrimas contenidas. El lugar elegido fue un parque privado, reservado exclusivamente para la familia y bajo la estricta supervisión de un mediador familiar. Las cámaras apenas pudieron captar el instante en que la actriz, con el corazón en la garganta, se acercó al pequeño, que con sus apenas 3 años no entendía del todo lo que ocurría, pero sí percibía la importancia de aquel momento. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.